Bien, estamos de vuelta y nos acompaña en el estudio el especialista en temas internacionales Francisco Belaúnde Matoizán. Con él vamos a conversar acerca de las elecciones que se han llevado a cabo el día de hoy en Argentina y que estamos siguiendo muy de cerca desde hace unos días en el Perú. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Luis Alfonso? Encantado de estar con tu programa. Muchas gracias por estar aquí. Lo primero es, para poner en contexto el proceso electoral argentino, me gustaría que le cuentes a nuestros televidentes cuán importante es este proceso, porque hay tres candidatos importantes, pero los dos primeros representan opciones de gobierno diferentes, ¿no? Está Claro. Scioli, que es el que continuaría, digamos, el legado de Cristina Fernández, y está Macri, que representa algo así como el neoliberalismo, ¿no? El mercado. Cuéntanos tú, que eres un especialista en estos temas, ¿por qué es tan importante la elección en Argentina? Bueno, efectivamente, Macri representa la ruptura, ¿no?, con lo que se ha seguido hasta ahora. Scioli, es curioso porque Daniel Scioli, que es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, no era el favorito de Cristina Kirchner, ¿no? Porque no forma parte de esta franja un poco más radical y ultra kirchnerista, pero al final era el más popular que todos los candidatos posibles que pudiera preferir Cristina, ¿no? Él ofrece continuar en parte lo que ha hecho Cristina Kirchner, pero no totalmente, porque se da cuenta que la situación económica en Argentina es muy, muy seria, ¿no? Y por lo tanto, si bien no va a representar el grado de ruptura que representa Mauricio Macri, de todas maneras se va a ver forzado a hacer algunos cambios en la política argentina. Entonces, sí es importante, porque de todas maneras hay una posición como la de Macri que sí es una ruptura, ¿no? Es más digamos, la derecha, ¿no? Exactamente. Aun cuando Macri ha tenido también que aceptar algunas cosas, justamente, digamos, ha tenido que irse un poquitito más al centro cuando vio en las elecciones primarias, ¿no?, que no había tenido el resultado, digamos, una victoria arrolladora como él esperaba. Entonces él ha tenido que ponerle un poco, como se dice en Francia, poner un poco de agua a su vino y, por ejemplo, aceptar que Aerolíneas Argentinas va a quedarse en el Estado. La empresa de aviación va a quedarse en manos del Estado, así lo ha dicho, ¿no? Pero Macri no quería, o sea, él es más neoliberal, en el sentido de que él No, digamos, privatizaría todo, ¿no? globalmente sí, pero él ha visto efectivamente. Lo que pasa es que hay que ver, pues Argentina es un país muy especial, ¿no? Es un país que se ha acostumbrado mucho a vivir en gran parte del Estado, más el gobierno de Kirchner con sus subsidios, ¿no? Además, el sector público ha crecido muchísimo, ¿no? Hay subsidios a una serie de categorías sociales. Entonces, eso explica también en gran parte por qué un candidato como Scioli llega en primer lugar, ¿no?, en la elección, porque ahí la sociedad argentina se ha acostumbrado a eso. Vamos a conversar, si es posible, señor director, con nuestro amigo, el periodista argentino Mariano de la Roca, con quien nos hemos enlazado telefónicamente, para que nos cuente qué es lo que ha ocurrido, porque el sistema electoral argentino tiene sus particularidades. Para poder ganar en primera vuelta, corrígeme, Francisco, Sí. hay que obtener el 45% de los votos. Hay dos opciones. O el 40%, ¿no? Claro, 40 más, y con una diferencia de 10% con respecto al segundo, o si no 45, independientemente de lo que consiga el segundo, ¿no? Bien, vamos a enlazarnos entonces con Mariano de la Roca desde Buenos Aires. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Luis Alfonso. Un saludo de Argentina y saludo a tu teleaudiencia. Muchas gracias. Queríamos que nos contases a estas horas de la noche, estamos en vivo en televisión abierta, queremos saber qué es lo que ha ocurrido con las elecciones. Hay mucho interés en el Perú para saber finalmente qué es lo que ha pasado con Scioli, con Macri. ¿Qué nos puedes contar a esta hora? Sí, estamos esperando ansiosamente los resultados provisorios, el comienzo del conteo electoral. Se ha anunciado desde el Gobierno Nacional que estaría previsto a las 21 horas, 21:30 horas del Perú, 23 horas, 23:30 de Argentina, y aún estoy corroborando aquí con gente que está conmigo y todavía no han cargado los primeros datos. Hay sí ya indicios de victorias del oficialismo en varios municipios y provincias del país.
en 6 provincias de 11 que eligen gobernadores provinciales, pero estamos esperando ansiosamente porque la diferencia de puntos, Daniel Scioli, candidato del oficialismo, en las internas elecciones PASO que se hicieron en la Argentina, obtuvo el 38,5% de los votos, y aquí se debe llegar al 40% y con una diferencia de 10 puntos con respecto a la segunda fuerza. La diferencia con respecto a la segunda fuerza electoral fue de 8,5, o sea que las diferencias son muy pequeñas y hay que esperar la carga casi total de votos. Además tenemos una dificultad en la Argentina, que somos un país bastante grande en territorio, y los primeros datos que están ingresando son de la zona más cercana al centro de conteo electoral y son los que benefician a la oposición. Entonces, en general se espera, para que no salga alguien a festejar por anticipado sin saber los resultados finales, se espera a tener un conteo que dé cuenta de la realidad de todo el territorio y no solo de una ciudad. ¿Me explico? Sí, ahora, lo cierto es que Daniel Scioli estaría primero. Lo que no está claro es si va a haber o no una segunda vuelta. ¿Eso es claro, correcto? En eso se está. Seguramente primero porque la diferencia con respecto a la segunda fuerza es de 8,5 porcentual, o sea que eso está asegurado. Ahora hay 1,5, que es una pequeña cantidad de votos, que está esperándose a ver si Daniel Scioli, el candidato del oficialismo, llega al 40% y la diferencia con la segunda fuerza llega a los 10 puntos. Además, se está esperando porque, bueno, como había comentado en un programa de tu televisora días anteriores, el apasionamiento, la politización, la ciudadanización de la Argentina con respecto a estas elecciones es muy fuerte, ya que se enfrentan dos modelos muy opuestos de país. Yo escuchaba recién, bueno, Daniel Scioli, un candidato que no se asemeja mucho a lo que fue el oficialismo. Yo diría que Daniel Scioli es un candidato fiel del oficialismo. Fue 4 años vicepresidente del presidente Néstor Kirchner, fue 8 años gobernador de la principal provincia argentina, o sea que es un candidato fiel del oficialismo que seguramente dará continuidad a sus políticas, y el Frente Cambiemos, liderado por Mauricio Macri, es una propuesta absolutamente distinta, una propuesta neoliberal, de vuelta al modelo de los años 90 en la Argentina, o sea que los dos modelos son muy disímiles, por lo cual hay un gran apasionamiento esperando los resultados, y si se va a una segunda vuelta, veremos cómo repercuten los votos del tercer candidato, Sergio Massa, el tercer candidato en cantidad de votos, si esos votos van hacia el Frente Cambiemos o van hacia el oficialismo. Vamos a ver si podemos conversar más tarde, antes de acabar el programa que tenemos en este instante en vivo, a ver si sabemos algo más de las elecciones. Si no, conversaremos ya mañana en otro de los programas aquí de RBC sobre los resultados ya oficiales de estas elecciones. Ahora, una última consideración o pregunta. Todo el grupo El Clarín, ¿no? Toda esa multimedia que ha sido muy potente apoyándolo a Macri, digamos, ¿no? O en contra de Scioli. ¿Cómo ves tú, digamos, su efecto en este proceso electoral, que ya conoceremos, como tú dices, los resultados dentro de unas horas? Tienen un nivel de influencia importante. En la Argentina hay una ley de medios implementada hace un tiempo que fue retardada por el Poder Judicial de la Argentina, pero que está en implementación para limitar la fuerza de los monopolios informativos. El Grupo Clarín tiene 316 licencias de televisión, radio y diarios en todo el país, o sea que son una fuente de información muy importante. Ahí lo que yo diría, una batalla cultural en la Argentina, por el sentido, por los valores, y la prensa resume mucho de eso. Y Clarín se ha caracterizado por ser un enemigo acérrimo del gobierno nacional, poco creíble en sus informaciones. Yo escuchaba los otros días a algunos analistas en el programa Habla el Pueblo,
con información que más proviene, yo sé que en muchos países de América Latina se lee más el diario Clarín o el diario La Nación que otros diarios que hay en Argentina que muestran una posición de información más independiente. Por ejemplo, el otro día escuchaba que la pobreza en la Argentina es del 23%, ese es un dato del diario Clarín. La pobreza, según el Banco Mundial, en la Argentina, que premió a la Argentina por el trabajo en la pobreza, es hoy alrededor del 10%. El Banco Mundial premió a la Argentina, a Chile y a Uruguay por trabajar todos estos años a favor de la reducción de la pobreza. O sea que los monopolios informativos tienen una fuerte influencia en las elecciones, han jugado decididamente a favor del Frente Cambiemos y de la candidatura de Mauricio Macri, pero estos 12 años hay una política que se ha implementado y que también ha tenido sus logros, y bueno, ahí está la decisión de la ciudadanía por cuál de las dos opciones políticas va a terminar por inclinarse. Vamos a hacer lo siguiente, si te parece, vamos a ver si nos comunicamos más tarde, si no, mañana en Habla el Pueblo en vivo conversamos vía enlace telefónico contigo para que nos cuentes más acerca de los resultados ya oficiales. Muchísimas gracias. Perfecto. Por la comunicación. Yo minuto a minuto estoy siguiendo si entran los primeros conteos electorales ahora en este momento, y si no, encantado, me comunicaría con ustedes mañana. Buenísimo, un saludo. Un saludo grande de Argentina. Okay. Adiós. Adiós. Bien, cuéntanos tu punto de vista, Francisco, sobre esta situación que nos comentaba nuestro colega argentino. Es esto que hablamos al inicio, ¿no? Son dos modelos, dos maneras de entender la Argentina, dos maneras de entender el mundo. Exactamente. Ahora, no hay que olvidar también que hay, cuál es la posibilidad que tienen los candidatos a hacer digamos, llevar a cabo las políticas que quieren implementar. Hoy día también hay elecciones parciales en la Cámara de Diputados, ¿ya? Y se prevé que no va a haber mayoría por lado de ningún... es una elección parcial porque en Argentina se renueva parcialmente, ¿no? Una cosa que también deberíamos implementar acá por lo demás. Entonces no va a haber mayoría en la Cámara de Diputados. Y en cuanto al Senado, prácticamente es seguro que el partido kirchnerista lo va a controlar, ¿no? Y lo va a seguir controlando. Entonces eso forma parte de la ecuación. En el caso de Scioli, Scioli ha querido marcar una diferencia con respecto a Cristina Kirchner, incluso anunció lo que sería su gabinete, y él dijo, este es el gabinete de Scioli, como diciendo, no va a haber una presidenta detrás mío, ¿no? Yo no voy a estar ahí de títere de alguien, no, este es mi gabinete. Entonces, de alguna forma ha querido, y además sabiendo perfectamente que él no era pues ni de lejos el favorito de Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, él va a tratar de llevar una política que seguramente, por ejemplo, en casos muy concretos, ¿no? Se dice que no puede haber, los kirchneristas no quieren que haya devaluación, a pesar de que, digamos, devaluación oficial, quiero decir, a pesar de porque en el mercado negro, evidentemente, la moneda argentina se sigue devaluando, pero él ha dicho aparentemente la va a tener que hacer de todas maneras, aunque no quiera, ¿no? Otro tema, y hay que ver también, y es que dentro del kirchnerismo hay un movimiento que se llama La Cámpora, que es un movimiento más bien juvenil, claro, ¿no? Dirigido por el hijo de Cristina Kirchner, porque bueno, se ha convertido en un tema familiar este asunto. Pero muy potente, que ¿no? Muy potente, muy y potente. Que han infiltrado, ¿no? Una serie de organismos estatales, ¿no? Y que van a querer mantenerse ahí. Y Scioli, de alguna forma, va a tener que tener ese componente también, va a ver hasta qué punto puede sacarlos de ahí o no, si es que quiere ser realmente independiente. Pero estos ¿no? jóvenes o no tan jóvenes son como una fuerza con mucha energía que ha logrado también hacer política, ¿no? Bueno, además tienen un grado es una cosa curiosa, porque tienen un grado de fanatismo impresionante, ¿no? O sea, ellos prácticamente endiosan a Néstor Kirchner, incluso, y también a Cristina. O sea, Cristina piensa que ella es una especie de Eva Duarte, Eva Perón, ¿no? Y Néstor, o sea, ellos son las, digamos, después de Perón vienen ellos, ¿no? O sea, realmente es un poco el renacimiento de figuras tan importantes como Perón y Eva Duarte. ¿Y qué hay de lo que mencionó nuestro corresponsal, digamos, en Argentina sobre el rol de los medios y de Clarín, ¿no? O sea, porque eso es bien sensible. Hay una ley de medios que, digamos, que no se ha implementado por un tema judicial, pero que tiene como propósito que no haya un monopolio o alguien que acapare, ¿no? Claro. Los medios, justamente para que haya pluralidad y que todos los puntos de vista puedan ser
expuestos. Bueno, ese es un debate que además lo hemos visto acá en el Perú y existen varias partes sobre hasta qué punto se puede, digamos, es bueno o hasta qué punto se puede controlar o no. Porque que influye en las grupos, elecciones, claro, ¿no? como grupos mediáticos puedan crecer tanto que ocupen, como se dice acá, el 80%, y en Argentina en este momento no tengo la cifra exacta, pero en todo caso que controlan gran parte digamos, del paisaje mediático. Lo que sucede en Argentina, hay otro tema, y es que el Estado de alguna forma también ha construido su propio imperio. En estos momentos se están dando una cantidad de licencias y se están dando más a medios Para del Estado. contrarrestar esto, ¿no? Exactamente. Para contrarrestar la Totalmente. falta de pluralidad, digamos. Sí, solo que ahora el problema está que el tema estatal, digamos, los medios estatales son más medios gobiernistas que medios del Estado. Ese es uno de los grandes problemas. Otro tema relacionado con eso son las famosas cadenas. Es decir, es impresionante. La presidenta interrumpe los programas que la gente está viendo y todos los canales de televisión tienen que colgarse la señal, donde la presidenta no es que esté haciendo un anuncio particularmente importante. En el Perú la ley de telecomunicaciones prevé que si el Estado pide colgarse del 11, tenemos que darle pase para que hable el presidente Humala. Lógicamente, pero el presidente Humala interviene para hacer un anuncio importante. Claro. El tema de la Haya, ¿no? Alguna cosa particularmente importante de Estado. No, pero ahí intervienen para hablar pues, de que hemos inaugurado tal obra, ¿no? O para despotricar de la oposición, que es lo mismo que hace Correa en Ecuador y aún más Maduro y Chávez en su momento en Venezuela. O sea, la gente está viendo su novela turca, ¿no? Y se la cortan porque aparece la presidenta Kirchner. Pero si hubiera pluralidad, de repente eso no sería necesario. O sea, si hubieran 5 canales, cada uno con un color diferente, ¿no? Habría, digamos, la posibilidad de que todos expongan sus ideas, pero si está parametrada la información, también eso no es bueno. No, eso es cierto, pero lo que sí no es justificable es que en todo caso tendría que darle la voz a otros también, porque claro, lo que aparece es la presidenta atacando, además es impropio que un gobernante utilice la señal, digamos, que les pertenece a todos, para ajustes politiqueros. ¿No? El tema de los medios es fundamental. Es un tema muy, muy importante, efectivamente, y lo estamos viendo acá en el Perú también. ¿no? Yo le comentaba también. a mi anterior invitado esto que ha aparecido hoy en Perú 21, que es bien duro, ¿no? El reconocer bueno, que, sí. no sé si tú has leído esto. Sí, sí lo he leído. Es fuerte. No, efectivamente, y que así fue, pues, ¿no? En todo caso, en el 2011 está muy claro que el Grupo del Comercio tomó claramente partido, aunque sin decirlo como New York Times, efectivamente, como dice ese artículo, ¿no? New York Times dijo que ellos apoyaban explícitamente a Barack Obama, ¿no? En el caso del comercio no lo dijeron explícitamente, pero era obvio. Era evidente que era así. El tema de los medios, de la ley de medios, efectivamente, es un tema en que hay que siempre distinguir entre lo que es, digamos, lo que corresponde hacer por una política de Estado con digamos, el trasfondo politiquero, si se quiere, la lucha política que está detrás, ¿no? Ahora, una pregunta. No sabemos los resultados oficiales todavía a estas horas de la noche, pero si gana en primera vuelta Scioli, cambia el panorama en América Latina. Porque, digamos, en Ecuador tienes a Correa, sí, en Bolivia tienes a Evo, bueno, en Perú vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí. Ahora, si hay un cambio hacia sí, el neoliberalismo, digamos, de Macri, ¿no? Sería ir por un rumbo, pero tal parece que no va a ser así, o sea, no va a ser tan... claro, ahora, por ejemplo, no sé si recordarás que el año 90, justo antes de las elecciones que se suponía que Vargas Llosa iba a ganar y que al final no ganó, en Nicaragua ganó Violeta Chamorro. Entonces uno decía, eso podía ser digamos, un aliciente, ¿no? Pero al final podría no contagiar. Que podría contagiar, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver también que en estos momentos un poco que lo que es el chavismo y gobiernos, digamos, de izquierda populista, como el de la Cristina Kirchner, están un poco también con problemas de capa caída, ¿no? En el caso de Venezuela es carísimo. Es posible... pero Correa le va bien, ¿no? Pero Correa le va bien, ya no tan bien. Va a tener recesión este año. Este año va a tener recesión. Pero ha sido años de bonanza, de prosperidad. Pero por supuesto. Mejor que Humala. Mejor que Humala. ¿Sí? Bueno, sí, pero pero ahora va a tener recesión.
Además, una cosa, él se ha endeudado. Ecuador es un país que, a pesar del petróleo, ha estado vendiendo petróleo por adelantado y se ha adelantado en gran parte, se ha endeudado en gran parte con los chinos. Y ahora están eliminando subsidios, por ejemplo, poco a poco, ¿no? O sea, Ecuador ya no le está yendo tan bien, ¿no? Sigue siendo un presidente popular, Correa, pero ha tenido problemas y eso se ha visto en las elecciones municipales, ¿no? Las últimas elecciones municipales donde se ha visto que ha perdido terreno y hay manifestaciones. La situación de Correa no está tan buena. Quien todavía cabalga bastante bien es Evo Morales, ¿no? Claro. Aunque habrá que ver, porque ahora sí están previendo que el tema de la baja del precio del petróleo, del gas, ya va a comenzar a afectarlos. Y para contrarrestar eso, ellos acaban de tomar un préstamo con China de $7.000 millones para permitir hacer obras, ¿no? ¿Cómo se llama? Y hacer pues que el crecimiento se pueda mantener. En realidad, el que está mejor de esos tres es Evo Morales, ¿no? Sí. La catástrofe es Maduro. Y Correa ha estado bastante bien, se ha mantenido en gran parte, también es cierto, porque él también ha hecho obras, muchas obras, buenas carreteras, en fin, endeudándose en parte también, ¿no? Y además mucho subsidio. Pero ahora, como digo, va a estar en cero. Si nosotros vamos a terminar con entre 2, según las cifras, 2,5%, 3% de crecimiento. Las optimistas, además, ¿no? Las optimistas, ¿no? No, digamos, la optimista es 3, las del gobierno, ¿no? Las otras dicen 2,5, ya ponte 2. Pero que Ecuador va a terminar con 0. Hasta de repente, según el Fondo Monetario Internacional, con menos, o sea, con recesión. Entonces, la cosa... Ahora, en el caso argentino, también está en una situación bueno, tiene una inflación del 20%. Entiendo que el crecimiento va a estar también muy bajo. Pero lo que decía el señor de la Roca, que decía, la información esta que se dice de la pobreza, si la fuente es Clarín, pues esa fuente no es muy... digamos, no es del todo rigurosa, ¿no? O sea, hay que buscar ahora, ¿qué es lo que sucede? Fuente, sí, digamos, más confiable. El problema es que el Instituto de Estadística Estatal, el INDEC, fue intervenido por el kirchnerismo en el 2007, sacaron a los funcionarios, gran parte de los funcionarios se pusieron agente de ellos, y desde entonces sus cifras no son confiables. Pero de repente un organismo internacional, ¿no?, que pueda medir... Bueno, el Fondo Monetario Internacional lo que ha dicho es que los ha conminado prácticamente a tener cifras más realistas, ¿no? Porque efectivamente las cifras de inflación que hay en Argentina, las que da el gobierno, no tienen nada que ver con las que... Y eso es otro dato también, es bien interesante, increíble lo que pasa en Argentina, ¿no? Es que acá en el Perú, como en cualquier otro país, Apoyo y demás son empresas privadas que miden la inflación, ¿no? Los bancos, todos. Y eso es perfectamente normal porque las empresas necesitan, para el funcionamiento de la economía, necesitan conocer el dato. Pues allá en Argentina le ponen multa a las empresas que intentan hacer para sus clientes, y además se divulga, digamos, al público, datos de inflación que contradicen a los del gobierno. Les ponen multas, o sea, es de locos. Vamos a seguir conversando. Óyeme, yo te quiero agradecer. Francisco va, además, en TV Perú, siempre comenta los temas internacionales. Aquí en el canal vamos a también abrir espacios para discutir esos temas que sí me parecen súper importantes para entender qué pasa a nivel regional. No solamente mirar qué pasa en Lima, en Perú, sino qué pasa en nuestro vecindario, ¿no?, y en el mundo. Claro. Gracias por venir, de verdad, muy contento de tenerte por aquí. Encantado. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer una última pausa y venimos con Elizabeth Salazar de Ojo Público con una denuncia bien importante.